No tires tu lámpara LED sin antes ver este video. Bien, vamos a buscar un poco de papel de aluminio para reciclarlo. Ok, aquí está. Utilizaré un poco de este papel y el otro lo devolvemos. No tires tu lámpara LED sin antes ver este video. Lo primero que vamos a hacer es desarmar nuestra lámpara LED. Para ello vamos a remover todos los cover plásticos que ella posee. Nos va a quedar así, donde tendremos los LEDs disponibles. Vamos a remover esta placa principal. Para ello, simplemente removemos los tornillos que posee acá. Podemos quitar dos y aflojar los demás. Aflojamos los dos. Y la placa la retiramos de esta forma. Aquí vemos el circuito interno e identificamos los cables, cómo van empalmados. ¿Qué yo voy a necesitar? Primeramente, que esta aspa y esta aspa queden en serie. También podría ser esta con esta o esta con esta. Entonces, vamos a identificar los cables primero. Aquí observamos que el cable negro va de esa placa a esta placa. Muy bien. Entonces, estas irían en serie. Nos quedaría identificar esta con esta. Y aquí vemos otro cable negro que cruza de esta a esta. Muy bien. Eso es muy importante y es una buena señal. Entonces, vemos también un cable blanco que cruza. Vamos a identificarlo. Perdón, es rojo.
es rojo con blanco. Miren. Vemos que cruza y llega a la tarjeta. Muy bien. Por aquí vemos, este sí es blanco completo que llega también a la tarjeta. Este otro blanco y este otro. Y dos negros. Muy bien, ya tenemos todo identificado. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí tenemos la tarjeta integrada. Esa tarjeta debemos de removerla. Entonces, esa tarjeta está pegada acá. Vamos a sacarla, haciéndole un poco de presión porque esta lámpara ya no sirve. Entonces me interesa retirar ese circuito. La retiro con el uso de esta pinza y te muestro cuando la saque. Ok. Aquí sale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este pin que está aquí debajo debo de sacarlo. Para sacarlo con el uso de un destornillador me ubico en el fondo y hago esta presión para que salga el pin. Y ahí quitamos el pin. Entonces, simplemente nos queda la tarjeta. Y ahora sí podemos comenzar a trabajar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Como le decía, entonces tenemos esta línea que va aquí. Podemos comenzar a cortar. Mutilamos. Este cable negro que tenemos aquí lo vamos a dejar porque une estas dos aletas. Entonces tenemos este cable blanco que llega al circuito y este otro. Vamos a cortar directamente aquí. Y nos queda por último este cable que llega acá. ¿Lo ven? A esta tarjeta. Entonces cortamos. Vamos a ver. Vamos a cortar aquí. Y hemos liberado todas las puntas, como pueden ver. Vamos a limpiar. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora luego de tener ya nuestra placa desarmada? Que vamos a quitar de cada placa los tornillos, aquí donde se encuentran los LED, y vamos a ir utilizando nuestro papel de aluminio. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, primero, vamos a desarmar un punto. Vamos a remover los tornillos de esta forma. Haré la primera para que te guíes. Fíjense cómo la placa, y es de aluminio, en la parte posterior queda, como pueden ver, así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un segmento de papel que cubra esta sección así. Por aquí lo tengo. Aquí debo de cortarlo. Bien, entonces debo de colocarlo de esta forma. ¿Cuál es la idea? Que la placa quede haciendo contacto. La voy a invertir con el papel de aluminio. Miren, así. Y voy a volver a colocar los tornillos. Y vamos a hacer una verificación con las líneas. Ya que al estar descubierto en estos puntos y nosotros colocar la placa al revés, quedará haciendo contacto. Entonces, vuelvo y repongo. Los mismos tornillos deben de quedar ubicados en los puntos. Fíjate en qué consiste el procedimiento. Invertir la placa, volver a colocar los tornillos y dejar de esta forma. Pero antes de continuar, vamos a verificar si ya existe continuidad entre la placa y este punto y este cable blanco que está descubierto. Bien, vamos a verificar. Vamos a hacer bien.
Bien. Muy bien. Entonces, esta parte que está aquí ya está haciendo contacto y tenemos esta pieza aquí de esa forma. Entonces, podemos armarla para ir sellándola. Ese proceso que yo he realizado ahí, debo de realizarlo con cada uno de los lados de nuestra bombilla. Luego terminar acá de remover el excedente que quede para que esta parte de papel no quede sobrando fuera. Entonces, con calma, iré realizando cada uno de los pasos previos para poder terminar de colocar todo el papel de aluminio en cada una de las aletas de nuestra lámpara. Vamos despegando. Entonces recuerda, la invierte de esta forma y debajo simplemente vas a colocar el papel y los tornillos. Los realizo todo completo y te muestro cómo quedaron. Bien, asegúrate que todas las placas estén haciendo contacto como corresponde. Y luego completa de armarla y sellarla. Ok, entonces vamos a verificar las puntas. Ok, fíjense, me doy cuenta por el jumper que tiene. Si todo quedó bien, aquí debe de haber continuidad. Correcto, suena el tester. Y si todo quedó bien, aquí debe de haber continuidad. Perfecto, entonces estos dos cables van unidos y estos dos cables van unidos. Muy sencillo, te lo muestro. Estos dos cables van unidos. Fíjate por qué me doy cuenta, por la línea. Y estos dos cables van unidos con este. Entonces, para que la antena pueda resonar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz, necesitamos realizar ahora este trabajo que te voy a indicar. Así que no salte el video. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate, removemos los tornillos. Aquí. Vamos a buscar de papel de aluminio para no tener que buscar una lámina. Vamos a buscar un pedazo de papel de aluminio y debemos de colocarlo aquí en el frente. Pero este papel debemos de cortarlos en dos secciones. Cortamos por mitad y vamos a usar la primera mitad de esta forma. Vamos aquí donde se encuentra esta línea, próximo a este agujero donde iría un tornillo. Ahí vamos a colocar esta y esta la vamos a colocar de este lado. Así. No sé si comprenderán lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la lámina de aluminio. La voy a sacar así. Voy a sentarme y aquí va un tornillo. Debo de colocar un tornillo. Y aquí va otro tornillo por donde sale la otra punta.
estamos volviendo a acoplar nuestra lámina, pero ojo, sin la base que tenía original. Fíjense, la base es esta, no la puede tener instalada. Entonces ahora tomo el cable que sale aquí y debo de aterrizarlo aquí en el tornillo y volver a apretar. Ahora tomamos el otro y lo colocamos en el otro y volvemos a apretar. Ahora se le hizo un agujero, pero no importa. ¿Qué voy a hacer? Voy a cubrir ese pequeño agujero de esa forma. Y recuérdate que te había hablado de la mitad. Lo doblo de esa forma. Retiro un poco porque debo de dejar para colocar la otra mitad de papel. ¿Recuerda? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. Ahí. Ahora, antes de tapar, tengo que colocar esta sección. Saco los cables por el extremo, tomo mi otra lámina y la debo de colocar aquí. Si aún no lo ha hecho, te invito en este momento a que te suscribas al canal JM Actualidades. De esta forma, nuestro contenido llegará a más personas que buscan estos proyectos para ahorrar dinero y con ello poder disfrutar de televisión totalmente gratis, aprovechando todos los canales de aire que se encuentran en nuestro país. Es una antenita totalmente casera donde nosotros no vamos a tirar nuestra lámpara LED que se ha quemado ya por el tiempo de uso. No sé si saben que una lámpara LED, cuando la compran, deben de verificar la hora luz que los LED le van a dar. Entonces, dependiendo la cantidad de horas que el LED tenga encendido, durará. Por eso muchas veces ustedes compran una bombilla LED y ven que dentro de 5, 6, 7, un año o hasta 2 años, va a depender de la hora lúmenes con que el fabricante hizo la bombilla. Eso depende mucho de la calidad. Entonces, en este caso, esta tenía unas 5000 horas lúmenes y pasó el tiempo y venció. Se quema y ya lo único que hay que hacer es deshacerse de ella. Pero en este caso, ¿qué nosotros estamos haciendo? Volviendo a reutilizarla y aprovechar que tenemos ya la estructura y la convertimos en ¿qué? En una poderosa antena para ver televisión totalmente gratis. Fíjate, y aquí te va a quedar separado cada elemento de esa forma. Observas, busca la tapa y la vas a colocar en su posición original. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo el excedente lo vamos a remover. Yo voy a utilizar esta cuchilla para remover el excedente que tiene. Fíjate, y de esta forma no dejo huellas. Y la lámpara, donde quiera que yo la coloque, nadie notará que es una poderosa antena que nosotros hemos realizado utilizando un foco LED. Pero falta un paso que por eso te dije que no salte el video. Por acá debemos de hacer un agujero más grande. Voy a utilizar la punta de una tijera y con mucho cuidado
voy a hacer este movimiento. También si tiene un taladro, puedes utilizar una barrera. Pero quiero hacerlo todo con los materiales que disponemos en nuestro hogar. Y por aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un cable coaxial del que va al televisor y lo voy a cruzar por acá, que entre lo más ajustado posible, con la finalidad de que no retroceda. Ok, ahí ingresó. Entonces vuelvo y quito la tapa y entonces ahora debo de hacer una conexión que te voy a mostrar dónde queda. Vamos a destapar. Esto lo he hecho a propósito porque hay personas que los videos lo saltan, entonces no ven el trabajo completo. Y como sé que tú eres uno de los que no ve los videos completos, lo he hecho a propósito para que descubrirte en los comentarios. ¿Y cómo hizo la conexión de la antena? No vimos cuando conectó la antena. Bien, entonces miren qué hacemos aquí. Aquí vamos a sacar la malla y el conductor interno. Y en un extremo vamos a colocar este cable. Realizo eso fuera de cámara y te muestro. Entonces, mira, libera. Y, como te comentaba, la malla la vamos a colocar donde se encuentra un tornillo o haciendo contacto con el papel de un lado y el centro de otro. Voy a retroceder un poco. Voy a remover el papel un poquito de esta forma. Y aquí donde se encuentra, fíjate, esta unión por debajo, voy a hacer la conexión de mi cable. Ok, y la idea es que en ningún momento vaya la malla a hacer contacto de este lado porque dañaría el trabajo. Entonces ya finalmente sello. Y de esta forma ahora sí hemos concluido de hacer nuestro proyecto. Bien sellado. Abrimos. Y esto está listo. Si deseamos montarlo en una base, por acá podemos colocar un codo o una T PVC de 3/4. Te voy a mostrar cómo. Bien, fíjate, una T PVC de 3/4. Entonces solamente la ingresa así y le pone un poco de silicón acá y de esta forma la ubicas. Qué fácil, ¿verdad? Entonces nada, este es tu proyectico de tu canal JM Actualidades. Aquí no utilizamos medida. Simplemente lo que hicimos fue ubicar papel aquí. Esto yo lo analicé, hice el dibujo de este modelo de lámpara con mi programa y luego analicé para ver la ubicación de los papeles, cómo iban a quedar y cómo necesitaba hacer lo empalme interno. Todo resultó nítido. Y con ello tenemos una poderosa antena, inclusive una antena omnidireccional. Esta antena tiene, disculpen que salga de pantalla, para ver la ganancia, esta antena tiene una ganancia de 3.21 dBi y trabaja a partir de los 470 MHz, cubriendo toda la frecuencia UHF por encima del 800.
Así que vamos a hacer la demostración. Gracias. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bien, y así ha quedado nuestra antena ensamblada, fíjate. Solamente tiene que ubicarla en la posición que tú quieras. Puede orientar la aspa de la antena para buscar la mejor señal. Puede abrirla, puede cerrarla, puede ubicarla en esa posición, bajar los elementos de esta forma para captar toda la señal y convertirla en una antena también omnidireccional. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Y nada, amigo, espero que disfrute de tu nuevo proyecto, solo aquí, en JM Actualidades. Vámonos con la prueba. Gracias. Muy bien, vamos a hacer la prueba de nuestra antena que tenemos aquí. La ubiqué en un tubo de esta forma. Ahí está. Entonces, la idea es hacer la conexión por medio de un cable coaxial en nuestro TV que vamos a encender. Encendido el TV, donde aún no tenemos señal, debemos de colocar nuestro cable coaxial detrás del televisor. Vámonos a acercar acá. Vamos a conectar el cable coaxial detrás del televisor. Momento que se me ha enredado el cable aquí en el micrófono. Ok, lo estoy desenredando. Ok, aquí tengo los dos extremos. Este cable lo vamos a colocar en nuestro proyecto. Momento. Fíjense, el micrófono con integrado se estaba atascando con el tubo. Entonces, primeramente voy a hacer la conexión. Te muestro más tarde la conexión aquí. Es un poco difícil. Bueno, conecté fácil. Y la otra parte la debo colocar aquí. Y ahora debo de ir orientando la antena para que llegue señal. Bajamos audio y vamos a ver. Recuerda, el objetivo es ir orientando la antena para encontrar la mejor señal. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a dejarla ahí y luego volvemos a ver cómo van los canales ahí primeramente. Muy buena recepción hasta el momento. Por aquí la cosa se pone un poquito más difícil con algunos canales. Bueno, ahí estaba intentando entrar. Es orientar la antena. Recuérdense que esto es una prueba que yo estoy haciendo aquí en el interior de la casa. Ok, ahí abrió. Seguimos. Lo voy a hacer un poquito rápido. Ese canal nunca ha tenido señal. Señal tenemos ahí, perfecto. Vamos a poner esto para ver cómo la antena trabaja así, que no he hecho esa prueba, para ver si es omnidireccional. Vamos a ver. Esto es un testeo que estoy haciendo con la antena. Ahora lo voy a voltear así. Observen. Vamos
Así la antena funciona, pero con señal. Fíjense cómo la señal disminuye al yo colocar, pero sí toma señal. Es decir, que si tú, bueno, miren, ahí mejoró. Colocando los dípolos de esa forma, fíjense cómo la antena, aquí ya se vuelve una antena omnidireccional. Ok, ya me validó eso que yo quería ver. Miren cómo está recibiendo señal. Excelente, señores. Es decir, que si tiene tu vieja lámpara que se te ha quemado, pues no la tire. Mire este video y podrás reciclarla y con ella disfrutar de todos los canales de aire que se encuentran de forma gratuita en tu país. Excelente, miren. Yo tenía esa intención de probarla así. Hay algunos canales que donde la señal es más lejana, pero sí funciona con la mayoría de los canales. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Muy bien, excelente. Miren, hemos reciclado entonces nuestra antena. Vamos ahora a hacer la desconexión. Cuando yo la baje hacia abajo, se va a frizar la señal como siempre para poder mostrarte todo sobre la instalación de la antena. Vamos a desmontar la cámara. Por aquí tenemos el pedestal que usamos. Vamos a encender la luz a la cámara. Ya no tiene carga. Se está descargando la cámara. Pero básicamente ahí tenemos la antena. Cómo quedó. Y nada, amigos. Hemos concluido con nuestro contenido. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete y vamos a desconectarla de aquí. Hasta la próxima. Gracias.